Si la infraestructura invisible de la que vamos a hablar hoy se apagara durante solo 5 segundos, el comercio mundial perdería millones de euros en transacciones fallidas. Claro, sería un desastre absoluto. La confianza en todo el sistema financiero retrocedería, bueno, a la edad de piedra, directamente. Exacto. Y es curioso porque cada vez que alguien pide un café por la mañana y, acerca el móvil al datáfono para pagar, hay una expectativa de simplicidad total. Totalmente. Suena ese pequeño pitido, aparece un tic verde en la pantalla y ya está. La transacción está hecha. Parece magia, ¿verdad? Sí, pero es una ilusión. Es una ilusión maravillosamente diseñada. Nos reconforta pensar que el dinero simplemente flota de una cuenta a otra en el aire a través de ondas invisibles sin que haya un mecanismo físico pesado detrás de ese simple pitido. Pero claro, si apartamos la cortina y miramos los engranajes reales, esa simplicidad desaparece por completo. Ya te digo, de repente te encuentras ante una coreografía tecnológica increíblemente densa. Hablamos de millones de validaciones. Sí, cifrados y escudos de seguridad operando simultáneamente en cuestión de milisegundos. Exacto. Y por eso la misión que tenemos hoy, en esta exploración a fondo, es tan importante. Así es. Hoy vamos a sumergirnos en un caso de estudio monumental. Es una asociación de 15 años entre la plataforma internacional de pagos Electronic Payment Exchange, que, en la industria se la conoce como EPX, y la empresa tecnológica FutureX. Un caso fascinante. A través de sus documentos técnicos e históricos, el objetivo es descubrir qué significa realmente estar preparado para el futuro. Lo que llaman ser future-proof, ¿no? Eso es. ¿Qué significa eso en un sector de tan altísimo riesgo? Porque, a ver, las lecciones sobre escalabilidad empresarial, gestión de crisis y arquitectura tecnológica que se extraen de esta historia van mucho más allá de las tarjetas de crédito. Totalmente de acuerdo. Hablan de cómo se construyen los cimientos de cualquier sistema crítico para que no se derrumbe ante el más mínimo cambio regulatorio o salto generacional en el hardware. Vale, vamos a desglosar esto porque tiene mucha tela. Antes de poder entender cómo EPX preparó su negocio para el futuro, es fundamental comprender la tecnología central que hace posibles estos pagos seguros. Claro, la base de todo. Hablamos de los HSM, por sus siglas en inglés, Hardware Security Modules. Para visualizarlo, pensemos en un HSM como un portero de discoteca hiperrápido y ultra seguro, pero con una vuelta de tuerca. Me gusta esa analogía. A ver, cuéntanos. Pues este portero no solo comprueba las identificaciones, es decir, los códigos CVVs o los PINs de millones de personas simultáneamente en milisegundos. Que ya de por sí es una barbaridad. Exacto. Además, toma esa identificación, la mete dentro de una caja de titanio indestructible sellada con un candado matemático y le entrega esa caja al camarero, que vendría a ser el banco. Claro, y nadie más la puede abrir. Eso es. Nadie en la discoteca, ni siquiera el propio portero después de cerrarla, tiene la llave para abrir esa caja. Solo el banco la tiene. Lo fascinante aquí es que esa caja de titanio matemática es verdaderamente lo que mantiene viva la economía digital. Sí, sin eso se cae todo. Exactamente. Estos HSM son dispositivos física y lógicamente seguros, que cifran los datos de pago y gestionan las claves de cifrado. Históricamente, se implementan localmente, lo que en el sector se llama on-premises. O sea, alojados en cámaras acorazadas dentro de centros de datos supervigilados, ¿no? Eso es. Actúan como la verdadera columna vertebral de la infraestructura informática. Sin la confianza absoluta que generan estos módulos para crear y enviar esas cajas cerradas que decías, el comercio digital simplemente se detendría. Claro, es que nadie introduciría una tarjeta en un terminal si no existiera una garantía criptográfica de que el número no va a ser robado por el camino. Absolutamente nadie. Y los documentos detallan 2 casos de uso principales para estos porteros en el día a día. El primer gran escenario es la adquisición de transacciones. Que esto ocurre cuando el comercio captura los datos, los cifra y los transmite a través de pasarelas de pago. Exacto. El HSM valida el chip EMB de la tarjeta física o realiza el cifrado de extremo a extremo, conocido como P2PE. Básicamente garantiza que el dato viaja por Internet convertido en un galimatías indescifrable. Un galimatías matemático perfecto, sí. Y el segundo caso de uso cierra el círculo. Es la emisión de tarjetas y móviles. Ah, claro, cuando un banco genera una nueva tarjeta de crédito. Eso es. O cuando aprueba un pago mediante un token en un dispositivo móvil. El HSM está en el centro de la operación.
Vale, entiendo. Es el encargado de generar los datos de la cuenta desde cero, derivar las claves criptográficas y, bueno, crear esos tokens de un solo uso que permiten pagar con el móvil sin exponer jamás el número real de la cuenta bancaria. O sea, que no solo vigila la puerta y protege las cajas, sino que también tiene la máquina de imprimir las entradas VIP seguras. Exactamente. Es el guardián y el creador. Pero claro, sabiendo que estos dispositivos son los cimientos absolutos de cada compra, surge un problema logístico enorme. Ujú. ¿Cuál dirías que es el principal? Pues ¿qué ocurre cuando el club necesita expandirse drásticamente y las reglas de seguridad global cambian de la noche a la mañana? Claro, ese es el gran reto. Y esto nos lleva directamente a la encrucijada en la que se encontró EPX en el año 2007. Para poner un poco de perspectiva temporal a cualquiera que nos escuche, EPX no era una empresa novata que acababa de salir de un garaje, ni mucho menos. No, ¿qué va? Fue fundada en 1979. Ya era una plataforma internacional robusta que servía a mercados muy diversos, desde pequeñas tiendas locales hasta gigantes corporativos de la lista Fortune 500. Tenían décadas de experiencia procesando pagos, pero el entorno tecnológico estaba empezando a acelerarse de una forma nunca antes vista. Claro, el comercio electrónico estaba explotando. Exacto. Y el hardware tradicional empezaba a mostrar sus límites operativos. Y entonces, en 2007, se dan cuenta de que para seguir siendo competitivos, necesitaban aumentar el rendimiento del procesamiento de transacciones a niveles industriales. Sí, agilizar la experiencia de sus clientes y lanzar nuevos servicios de forma casi constante. Y aquí es donde la documentación menciona la necesidad imperiosa de una infraestructura future-proof. Entonces, ¿qué significa todo esto? Buena pregunta. Porque siendo sinceros, a prueba de futuro suena al típico eslogan de marketing vacío que se lee en un folleto brillante para vender servidores más caros. Totalmente. Suena a palabra de moda. Claro, es que ¿cómo se planifica el futuro en 2007? Pensemos que en aquel momento conceptos como los pagos móviles masivos apenas existían. El primer smartphone moderno acababa de ser presentado al mundo. Fíjate. Exacto. Intentar prepararse para el Apple Pay o el Google Wallet de la década siguiente parece un ejercicio de adivinación imposible. Y lo es. Es imposible si el enfoque se centra en adivinar el producto final. Ya, claro. Pero el secreto que revelan los documentos sobre la estrategia conjunta de EPX y FutureX no fue comprar una bola de cristal para predecir si pagaríamos con teléfonos, relojes o anillos inteligentes. ¿Y cuál fue entonces? El secreto fue construir una base con extrema agilidad criptográfica. Estar preparado para el futuro significa diseñar una arquitectura de sistemas capaz de mutar. Capaz de mutar. Sí, es tener la capacidad de adaptarse a nuevas normativas gubernamentales, nuevas amenazas de hackers y nuevos formatos de pago, sin tener que desmantelar la infraestructura entera. Claro, sin tirar los servidores a la basura y empezar de cero cada 3 años. Exactamente. Eso es la agilidad criptográfica. Esa agilidad era el núcleo del proyecto. Cumplimiento normativo a largo plazo, escalabilidad funcional y un punto único de integración para sus clientes. Eso es lo que buscaban, ¿sí? Pero claro, el pater lo aguanta todo. La gran pregunta es ¿cuál fue exactamente la herramienta física y de software que FutureX proporcionó para lograr semejante hazaña en el mundo real? Pues la respuesta física se llama Serie X-Script de FutureX. Vale, ¿y qué es exactamente? Son servidores de procesamiento de pagos dedicados y de altísimo rendimiento. Físicamente, bueno, no parecen nada de ciencia ficción. Me imagino, las típicas cajas negras. Más o menos. Son dispositivos rectangulares que se montan en racks de servidores estándar, ocupando un espacio de 2U. Ya. Sin embargo, su interior y su software están diseñados con un enfoque totalmente neutral. Soportan las interfaces de programación, las famosas APIs más amplias de la industria. Incluyendo la API web RESTful, ¿verdad? Exacto, esa misma. Un pequeño inciso ahí para no perdernos en la jerga, porque tiene su miga. Esa compatibilidad con la API web RESTful actúa básicamente como un adaptador de enchufe universal para los programadores. Esa es una muy buena forma de verlo. Significa que sin importar en qué lenguaje informático esté trabajando un cliente de EPEX, sus sistemas pueden hablar con los servidores criptográficos de FutureX de forma fluida y moderna. Sí, y sin requerir meses de desarrollo a medida para traducir el código, que antes era una pesadilla. Esa facilidad de integración es clave para el crecimiento, claro. Desde luego. Pero no sirve de nada ser accesible si no se es inexpugnable. Ah, la seguridad. Claro. Estos equipos vienen con el cumplimiento inherente de los estándares de seguridad más rigurosos o, deberíamos decir, paranoicos del planeta.
Madre mía, paranoicos. Hablamos de certificaciones como PCI PTS HSM versión 3 y FIPS 142 nivel 3. Y para que nos hagamos una idea de lo que implica ese nivel 3 de FIPS, a ver, no es solo una pegatina de calidad que se pone tras pasar un test de software. ¿Qué va? Para nada. Es un diseño de hardware defensivo extremo. Significa que las máquinas están selladas con resinas especiales y sensores físicos. Así es, están blindadas. Si alguien en el centro de datos intenta forzar la carcasa con un taladro o intenta alterar la temperatura para provocar un fallo, el dispositivo lo detecta instantáneamente. Y reacciona en milisegundos. Exacto, y borra todas las claves criptográficas de su interior. Prefiere suicidarse digitalmente y destruir los datos antes que permitir que un atacante los extraiga. Es alucinante. Son escudos militares adaptados al torrente financiero diario. Es una locura pensar en ese nivel de protección. Pues sí. Ahora bien, históricamente, gestionar este nivel de seguridad implicaba un dolor de cabeza logístico brutal. Me lo puedo imaginar, claro. Los sistemas antiguos requerían lo que se conoce como ceremonias de claves. Ceremonias. Suena a algo casi místico. Casi. Para cambiar una contraseña maestra o actualizar el sistema, varios ejecutivos tenían que volar desde diferentes ciudades. Volar físicamente. Sí. Entrar físicamente en una sala blanca, congelada y ruidosa, dentro del centro de datos y teclear simultáneamente partes de una contraseña en un terminal físico. Madre mía, qué despliegue. Era un proceso súper lento, costoso y totalmente incompatible con una empresa que necesita moverse a la velocidad de Internet. Pues aquí es donde se pone realmente interesante. Al leer las especificaciones de cómo Futurex resolvió este cuello de botella, nos encontramos con un dispositivo llamado Xcrypt Touch. Así, la joya de la corona de la gestión. Espera un momento. ¿Estamos diciendo que EPX puede gestionar toda esta infraestructura militar de cifrado con millones de transacciones y realizar esas complejas ceremonias de claves desde lo que suena esencialmente como una tablet portátil con pantalla táctil? Pues sí, si conectamos esto con el panorama general de la arquitectura de redes, vemos una aparente paradoja que resulta ser la clave del éxito moderno. A ver, explícame esa paradoja. Para lograr una verdadera descentralización física, permitiendo tener servidores blindados repartidos por diferentes continentes, se exige una centralización extrema de la gestión operativa. Ya, claro, tenerlo todo controlado desde un único punto. Exacto. El Xcrypt Touch es precisamente eso, un panel de control único o Single Pane of Glass. Es una tablet altamente securizada que un administrador autorizado puede usar desde una oficina normal. O sea, adiós a los viajes en avión de emergencia y a las salas de servidores a 10 grados bajo cero. Adiós a todo eso. Al evitar esa fricción física, la velocidad de respuesta de la empresa se multiplica exponencialmente. Claro, tiene todo el sentido. Desde esa pantalla táctil, los equipos técnicos pueden automatizar el ciclo de vida de las claves criptográficas y enviar actualizaciones a los HSMs de todo el mundo en segundos. ¡Qué barbaridad! Además, el sistema genera registros de auditoría de manera automática e inalterable. Y eso para las auditorías tiene que ser la salvación, ¿no? Totalmente. Cuando llegan las temidas auditorías TR39 que examinan con lupa cómo se manejan los pins y las claves en la industria bancaria, lo que antes era un proceso infernal. De recopilar papeles y registros manuales durante semanas, supongo. Eso es. Pues ahora se convierte en exportar un informe digital limpio en cuestión de minutos. La documentación también resalta la capacidad de gestionar entornos de código seguro, o SCE por sus siglas, directamente en la nube. Sí, esa es otra gran ventaja. O sea, han creado una especie de caja de arena o simulador de vuelo para los desarrolladores. Exactamente. Un entorno de pruebas seguro. Los clientes de EPX pueden entrar en este entorno seguro en la nube, hacer pruebas de estrés, construir software nuevo y desarrollar prototipos rápidos usando algoritmos de cifrado reales. Pero, y esto es lo clave, sin el riesgo de tocar accidentalmente el sistema principal que está procesando las compras de la gente. Claro, sin tirar abajo el sistema real. Proporcionar ese tipo de herramientas es lo que transforma a un proveedor de infraestructura en un socio estratégico real. Sin duda. Toda esta teoría de diseño ágil, adaptadores universales y gestión desde tablets suena impecable sobre el papel. Suena perfecto, sí. Pero el verdadero juez de cualquier arquitectura de sistemas es el paso implacable del tiempo. El mundo real está lleno de sorpresas que no aparecen en los manuales de ingeniería. Y los siguientes 15 años en la industria financiera fueron, una montaña rusa de fusiones agresivas,
cambios de paradigma hacia lo móvil y regulaciones de datos cada vez más asfixiantes. Vaya que sí. Entonces, ¿sobrevivió realmente este sistema a la prueba del tiempo? Pues los resultados reales documentados en la asociación demuestran que la estrategia de la agilidad criptográfica funcionó a niveles asombrosos. A ver, cuéntame los datos. Observemos la expansión empresarial de la compañía. La empresa matriz de EPX, North American Bankcard, entró en una fase de crecimiento extremadamente agresiva. ¿Y qué hicieron? Durante este periodo, adquirieron nada menos que 12 empresas filiales distintas. 12 adquisiciones. Cualquiera que haya estado cerca de una fusión corporativa sabe que integrar los sistemas informáticos y las bases de datos de dos empresas ya es una pesadilla. Una pesadilla que consume años, sí. Provocar caídas del servicio que afectan a los usuarios finales. Integrar 12 parece una receta garantizada para el colapso estructural. Sería un caos en circunstancias normales. Pero la infraestructura proporcionada por Futurex fue el amortiguador que evitó ese colapso. Por el tema de la API universal y todo eso. Exacto. Gracias a que todas las soluciones de Futurex compartían una misma base de código unificada y soportaban esas APIs de integración estándar de las que hablábamos. Ya veo. EPX pudo absorber los sistemas de esas 12 empresas recién adquiridas, ampliar la capacidad de procesamiento general y añadir nuevas funcionalidades sin interrupciones. O sea, no tuvieron que reinventar la rueda de la seguridad 12 veces consecutivas. Cero reinvenciones. Todo fluyó sobre la misma base. Si usamos una analogía arquitectónica, es como si hubieran diseñado los cimientos subterráneos para una modesta casa de una sola planta. Me encanta por dónde vas. Y luego, a lo largo de 15 años, descubren que pueden ir añadiendo 12 pisos enteros encima, uno tras otro, e incluso cambiar todo el cableado eléctrico del edificio sobre la marcha. Sí. Y sin que aparezca una sola grieta en la pared del salón principal. Todo funcionó porque los cimientos nunca fueron rígidos. Exactamente. Fueron diseñados específicamente para mutar y reconfigurarse ante cargas imprevistas. Y esa mutabilidad se tradujo directamente en ventajas competitivas y generación de ingresos, claro. Totalmente. Aprovechando esa flexibilidad, EPX pudo desplegar un servicio de terminal virtual pionero en el mercado. Ampliando su base de clientes a lo bestia. Y lo gestionaron todo centralizando el despliegue a través del ecosistema de gestión de Futurex. Pero hay un momento específico, en este caso de estudio, fechado en noviembre de 2020, que ilustra mejor que ningún otro el valor de estar verdaderamente a prueba de futuro. Uy, el famoso 2020. Imaginemos el contexto. 2020 ya era un año operativamente caótico a nivel mundial por motivos obvios. Vaya que sí, un año para olvidar. Y en medio de eso entra en vigor un nuevo y estricto mandato de cumplimiento normativo de la industria de pagos, conocido como Key Blocking o bloqueo de claves. El mandato de Key Blocking fue un verdadero terremoto técnico. Explícanos un poco por qué fue tan grave. Para entender el problema, históricamente las claves criptográficas funcionaban a veces como llaves maestras sin una identidad estricta. Vale. Una clave diseñada para cifrar los pines de los cajeros automáticos podría en teoría ser manipulada por un atacante experto para cifrar o descifrar otros tipos de datos como los CVV. Un riesgo de seguridad enorme. Exacto. Así que el nuevo mandato exigía que a partir de ese momento, cada clave en el sistema financiero global debía llevar una especie de etiqueta de nombre inamovible que limitara su uso exclusivo a una sola función matemática. Madre mía. Imaginemos el caos para el sector. Tratar de aplicar retrospectivamente estas etiquetas inamovibles a millones de claves activas que fluyen por hardware antiguo. Fue un pánico generalizado en la industria. Es que la mayoría de las empresas competidoras probablemente tuvieron que desconectar servidores, comprar equipos de emergencia carísimos. Y enviar técnicos en avión a las 5 de la mañana, claro. Literalmente. Y rezar para no perder millones en transacciones bloqueadas por incompatibilidad. Entonces, ¿cómo evitó EPX este desastre monumental? Pues agárrate. Lo evitaron tocando una pantalla. ¿Solo con la tablet? Solo con la tablet. EPX realizó una actualización de firmware en toda su flota mundial de HSMs para implementar el Key Blocking. ¡Qué pasada! Lo que para el resto de la industria fue un pánico generalizado de hardware, para EPX fue un proceso de software fluido y transparente gracias a esa interfaz de gestión centralizada de la tablet Xscript Touch. Impresionante. Además,
Lograron la exigente certificación de punto a punto sin encontrar obstáculos porque las especificaciones del hardware de FutureX ya contemplaban la flexibilidad necesaria para adaptarse a futuras exigencias criptográficas. Es que es como si sus bóvedas invisibles ya estuvieran preparadas para alojar cerraduras que aún no se habían inventado cuando se construyeron. Esa es la definición perfecta de Future Proof. En los documentos, el director de operaciones de IPX, Truscott Lee, resume este viaje de década y media afirmando que las soluciones de FutureX han garantizado que se mantengan a la vanguardia. Y con razón lo dice. Subraya cómo esa innovación técnica les ha ayudado a crecer con una confianza absoluta, sin miedo a los cambios del mercado. Es que esa mención a la confianza tiene una doble vertiente, la del código y la humana. Ah, claro. El factor humano también juega. Sí, el documento recalca repetidamente que detrás de las certificaciones militares y las tablets de gestión, la clave para no detener las operaciones corporativas fue el soporte técnico ininterrumpido. Tener a alguien al otro lado del teléfono. Exacto. Tener acceso a las 24 horas del día, los 365 días del año a los arquitectos de soluciones de FutureX es la red de seguridad final. Claro, no estás solo ante el peligro. Es lo que evita el pánico tecnológico cuando las regulaciones cambian de un día para otro o cuando surge un conflicto de integración en una de esas docenas de adquisiciones empresariales que comentábamos. Pues ha sido una inmersión absolutamente reveladora en las entrañas de los pagos digitales. Queda una lección central clave tras diseccionar estas fuentes. ¿Cuál destacarías tú? Que ser verdaderamente a prueba de futuro en el sector tecnológico no tiene absolutamente nada que ver con adivinar qué marca de teléfono o qué aplicación de pago dominará el mercado dentro de 10 años. Totalmente de acuerdo, eso es imposible de predecir. Se trata de construir una arquitectura inherentemente ágil. Es tener la capacidad de orquestar la seguridad física paramilitar de los servidores mediante herramientas de gestión limpias y centralizadas. Eso es lo que marca la diferencia. Sí, permitiendo a la empresa pivotar su estrategia comercial en milisegundos y absorber el crecimiento masivo sin que la base se resquebraje. Pues fíjate, esto plantea una pregunta importante para reflexionar, llevando la lógica de este caso de estudio hacia el futuro inminente. A ver, sorpréndenos. Si una infraestructura criptográfica concebida hace 15 años ha demostrado la agilidad necesaria para manejar la transición a la nube, la explosión de los pagos móviles y mandatos complejos como el bloqueo de claves, ¿Sí? ¿cómo se diseña la siguiente evolución radical de estos porteros digitales ante la llegada de la computación cuántica? La computación cuántica. Palabras mayores. Claro. Cuando los ordenadores cuánticos alcancen la potencia suficiente para destrozar los algoritmos de cifrado matemáticos que sostienen el nivel 3 de FIPS actual, es físicamente posible construir un hardware hoy que sea capaz de mutar para resistir las asombrosas capacidades ofensivas de las máquinas de la próxima década. Madre mía, es una incógnita fascinante que nos devuelve justo al punto de partida. Un reto enorme para los ingenieros. Desde luego que sí. Pero bueno, la próxima vez que alguien acerque el móvil a un terminal para pagar un café y se escuche ese pitido instantáneo y tranquilizador, vale la pena recordar que la magia no existe. No, ni mucho menos. Lo que verdaderamente existe es una gigantesca infraestructura invisible, blindada en cámaras acorazadas, mutando constantemente para resistir el implacable avance del tiempo y trabajando frenéticamente en la sombra para mantener la confianza del mundo intacta. Ha sido un análisis fantástico de cómo funciona realmente nuestro mundo digital. Seguiremos explorando los complejos engranajes de la tecnología que moldea nuestro día a día. Hasta la próxima inmersión a fondo.